capítulo 16. Siga usted orando siempre por los hermanos del altar, para que el Señor los siga usando y los siga llenando y los siga librando, porque ellos son, alguien decía, ¿quién es el brazo derecho de un pastor? No es uno, sobre todo el grupo, la alabanza, porque con una buena alabanza puede predicar uno una buena palabra, porque cuando la tierra es mojada y se siembra la buena semilla, va a producir buen fruto a su debido tiempo. Y cuando ellos están ministrando, ellos están regando la tierra, nos están humedeciendo a todos nosotros, para que cuando llegue la palabra nos entre cabalito y nos pueda a nosotros echar raíces y pueda crecer sanamente. Una planta bien regada va a ser una planta que va a estar floreciendo. Así que Mateo capítulo 8 verso 16, cuando usted lo vea en la pantalla, por favor, si es tan amable, ponerse de pie si le es posible. Si no le es posible, con que su corazón esté de pie. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Mateo capítulo 8 verso 16: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que tu palabra ilumine, Señor, en nuestra vida, de las cosas, Señor, que necesitamos ser sanados. Creemos que cuando envías tu palabra, con el poder de tu palabra, será echado fuera todo aquello que causa enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y creemos, Señor, que aún poderes demoníacos van a ser sometidos y arrojados, Señor, que se acercan muchas veces tan encubiertamente para dañar. Pero tú, que eres Dios todopoderoso, Señor, hazte cargo de deshacer las obras del mal, y que se siga cumpliendo tu palabra que dijo el profeta Isaías, como tú mismo llevaste nuestras flaquezas y cómo llevaste nuestras enfermedades. Ya no serán más nuestras, hoy las echaremos fuera de nuestra vida, para que tú te glorifiques, Señor, en ello. Nos ponemos en tus manos, te ruego que uses mi vida para transmitir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Déjeme decirle que cuando la Escritura empieza a anunciar de que le llevaron a Jesús a las personas que estaban endemoniadas, dice que después de expulsarlos con su palabra, dice que sanó todos los que estaban enfermos. Hay enfermedades, hermano, que a veces están tan metidas en una vida que les llaman a veces los médicos enfermedades crónicas o enfermedades fatales, enfermedades que muchas veces no es otra cosa más que una influencia maligna, destructora, que llega para arruinar las vidas. Y déjeme decirle, ninguna persona está exenta de que de repente trate de querer hacer mella alguna de estas cosas. Pero tenemos una bendición muy grande, que tenemos al Señor de nuestra parte, y Él prometió, hermano, llevar toda flaqueza y toda enfermedad. Él prometió hacerlo porque estaba profetizado. Y yo me he dado cuenta que si a algo Dios le gusta honrar es su palabra. Cuando alguien habla de parte de Dios por medio del don profético, Dios, hermano, mismo se hace cargo de que esa palabra que fue profetizada sea honrada, y Él mismo la honra. Pero se requiere algo, que se requiere que le sean traídas las personas que necesitan ser liberadas, atendidas y sanadas. Lo único que podemos hacer nosotros realmente es acercarnos para que Dios nos ministre. Y yo veo cómo los discípulos se hicieron cargo de ayudar en este trabajo, y dice que le traían al atardecer a todas las personas que estaban endemoniadas. Quiere decir entonces que al atardecer, al caer la noche, es cuando a veces llegan los padecimientos, porque qué tremendo, pero a veces surgen emergencias en los días cuando se acabó el horario de trabajo, cuando ya es hora de que está metiéndose el sol. Porque déjenme decirle que Dios separó la luz de la oscuridad, y a la luz la llamó día, a la noche, a la oscuridad la llamó noche. Pero hay un ser que se llama el rey de las tinieblas, o el príncipe de las tinieblas, y ese opera en la oscuridad. Es en la oscuridad, y ha tratado de manifestarse siempre, aún de día. Pero
dice que cuando ellos empezaban a traer al atardecer a las personas que estaban endemoniadas, quiere decir que cuando se acercaba la noche empezaban a padecer. Yo me recuerdo un día un caso que nos llamaron en una colonia en Tijuana, porque había el caso de una niñita que de repente se comportaba como un animalito. Y entonces en su familia estaban afligidos porque no podía hacer nada los médicos. Los médicos ¿de qué la podían sanar si se manifestaba de repente extrañamente la niña y se comportaba como un animalito? Entonces, estas personas conocidas de un pastor amigo mío nos invitó para que fuéramos a ver qué era lo que estaba sucediendo con esa niña. Y entonces cuando llegamos a esta casa, íbamos 2 pastores, éramos 3 pastores, llegamos ahí y empezamos a preguntar qué era lo que estaba sucediendo, desde cuándo a esta niña le estaban aconteciendo estas cosas. Y es que la niña decía, es que se porta como un animalito, pareciera ser como que si ella no fuera ella, por las reacciones que ella tenía. Y entonces decía, pero ¿sabe una cosa? Lo más curioso de todo esto es que le sucede cuando se llega a la medianoche. No le sucede durante el día. Durante el día está tranquila, está jugando, está platicando, pero cuando es la noche y es hora de ir a dormir, después de un ratito que se acuesta a dormir, de repente se despierta y empieza a hacerse como un animalito. Y estaba parada así en la piecera de la cama, como si fuera un pájaro o un ave. Y estaba ahí parada y nomás miraba así, decían, hermano, ya se manifestó. Entonces tuvimos que acercarnos para ver qué era lo que estaba pasando con la niña. Pero empecé yo a escarbar, a tratar de sacar información con el papá. Y le dije, ¿desde cuándo la niña está así? Desde chiquita. Ella empezó a tener estas reacciones. Y entonces le pude preguntar a él, ¿ha practicado en su familia? ¿Ha habido alguien que practique cosas que no son de Dios, como cosas ocultas? Y dice, pues mis padres y nosotros somos mediums, hemos sido mediums de familia. Le dije, pues la única manera que esto va a ser arreglado es que se pongan a cuentas con Dios, porque están siguiendo un camino equivocado y tienen que volverse de su mal camino, del error de su camino, tienen que humillarse delante de Dios, tienen que pedirle perdón, pero no querían hacerlo. ¿Cómo poderle socorrer a una persona cuando alguien está padeciendo con semejante situación? Oramos por la niña se compuso, pero era cuestión de que la puerta permanecía abierta porque sus padres no querían cerrar esa puerta porque habían participado con una secta que se llama los Rosacruces. Y entonces había puertas abiertas por donde el espíritu podía entrar y salir a la hora que lo corrían. Pero como la puerta no podía ser cerrada porque los padres no la querían cerrar, era cuestión de tiempo, otra noche, que volviera a regresar el espíritu ese. Pero el punto es que muchas veces los padecimientos, cuando llega el enemigo, dice que viene a robar, matar y destruir, lo sabemos. Pero cuando llega ese espíritu y se empieza a manifestar, lo que quiere es destruir la vida de esa niña y de toda la familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos estaban recibiendo la palabra de Dios en su casa, pero no querían cerrar con ese pasado. Y no se puede así, no se puede servir a 2 señores. Tiene uno que determinarse a quién le va a servir. Y cuando le trajeron a Jesús estas personas, dice que venían algunos endemoniados, pero dice que algunos espíritus que estaban ahí fueron arrojados y entonces sanó a todos. Entonces hay enfermedades que son causadas por puertas que se abren en la dimensión espiritual con seres de las tinieblas. Y cuando llegan, traen enfermedades. ¿Qué va a poder hacer un médico? Un médico no va a poder atender eso. Hay enfermedades que están arraigadas y entonces hay que traer estas cosas a Jesús para que Él mismo las pueda atender. Pero nadie que no venga a los pies de Cristo va a poder ser socorrido. Mucha gente busca otra alternativa y buscan medicina natural y buscan que chochitos y buscan que no sé qué tantas cosas puedan buscar, pero hay personas que hasta van y consultan a divinos y en vez de mejorar, hermano, le quitan un mecate y le ponen una cadena, se ponen en un compromiso mayor. Y entonces dice que hubo enfermedades que eran causadas por demonios. ¿Qué serían las enfermedades que pudieran ser causadas por demonios? Hoy en día mucho se habla del cáncer. El cáncer, hermano, estaba oyendo un profeta que tiene una trayectoria grande de fidelidad a Dios, y estaba diciendo este hermano profeta que el cáncer es un espíritu de destructor de la muerte.
que llega a las personas cuando el diablo tiene derecho para castigar. Y entonces me di cuenta que el espíritu de muerte es invocado en las naciones como en México. En México se le adora tanto a la muerte. Salió por ahí el reportaje de un joven que de repente él le dio por ponerle una velita a una muerte que tenía un manto como una virgen. Y estaba cubierto con su manto en la imagen que puso de la muerte, y parecía una virgen, así, usted la veía así de momento y se iba con la apariencia que era la virgen, pero luego veía bien el rostro y era una muerte, era una calavera. Y le estaba poniendo su veladora, y ahí le estaba pidiendo porque quería que lo ayudara, que no se levantara contra él, pero empezó a ponérsele la cosa bien fea, porque empezó a ser atormentado por la noche, empezó a tener opresiones, empezó a tener pánico, empezó a enfermarse, y entonces se dio cuenta que estaba invocando algo equivocadamente, y es que estaba invocando el poder de la muerte. Y la muerte, cuando llega, no llega a dar vida. Absurdo pensar que la muerte va a dar vida, aunque lo va a proteger a uno de la muerte. No es así. Y sabe una cosa, el pueblo mexicano y otras naciones venimos arrastrando con un manto que está por ahí cubriendo, pero lo que trae eso es destrucción. Y entonces, hermano, cada vez oímos más de cánceres, de enfermedades terribles, de cosas, pero ¿cómo no si se está invocando a la muerte? Bueno, este profeta no estaba nada equivocado cuando estaba diciendo que es un poder destructivo el que llega con el cáncer y que es un emisario de la muerte. Entonces hay que atacarlo como tal, como enemigo, no como algo natural que es normal que uno se enferme a tal edad de cáncer. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo, pero viendo anoche en la madrugada, Dios me despertó por ahí de las 2 de la mañana y traía una inquietud, estuve orando, pero después de esto me metí a averiguar algo que necesitaba saber para lo que predico. Y entonces abrí el internet y vi una señora, una viejecita, pero mire, tenía como 90 años y estaba haciendo sus invocaciones de esas de la flor de loto, y se le sostenía con sus brazos toda arrugadita, pero bien sostenida, y las piernas levantadas, cruzadas en el aire. Y dije yo, qué tremendo, cómo esta viejecita puede tener esas fuerzas para elevarse así. Obviamente que está invocando espíritus. Y decía, no se necesita estar viejo para tener fuerzas. No, pues están llegando fuerzas demoníacas. La cosa es que recibamos las fuerzas de Dios y no las de los espíritus. Porque cuando se invoca con medio del yoga, está uno abriendo puertas a ángeles caídos. Mire, todos los cristianos tenemos que tener esto bien claro. No hay clases de yoga en medio del cristianismo, hermano, aunque muchos lo ponen. Esos son ángeles caídos. Aquí les he ilustrado en otros tiempos imágenes de los dioses de los hindúes, de cómo traen aquí una como que parece una ancla, y es un ángel que viene de bajada con las alas así, y es un caído. Las naciones acabaron adorando a los demonios, y aquí dice la escritura que este es el poder contrario para lo que Jesús vino. Vino para deshacer sus obras de maldad, vino para sacar a los demonios, para expulsar a los espíritus, y vino para traer sanidad a los que padecieron por causa de esos demonios. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día se siga anunciando en iglesias que hay clases de yoga? ¿No les ha amanecido todavía bien? Pero nosotros tenemos que buscar siempre la luz de Dios. Y no una luz que aparenta ser la luz de Dios, porque dice que hasta el mismo diablo se transfigura como ángel de luz. Entonces, teniendo esta claridad, podemos darnos cuenta que hay emisarios que son completamente contrarios a Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el verso 8, mientras lo ponen en la pantalla, usted me da un amén cuando aparezca. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8. Mire cómo el apóstol Juan dijo, y miré, y he aquí, estaba viendo visiones, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía,
Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La muerte utiliza muchos recursos para atacar. Y una de ellas es que dice que viene, hermano, en un caballo, porque viene de repente, llega rápido. Y entonces dice que venía montando en ella uno que se llamaba la muerte y lo seguía otro que se llamaba el Hades. Ahora nosotros sabemos qué es el Hades. ¿Usted sabe qué es el Hades? El Hades es el lugar donde meten allá, del lugar de tormento, del lado donde está la muerte está el Hades, y hay un ser ahí que está en esas puertas. Por eso dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y dice aquí que a ella se le había dado autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Gloria a Dios que no fue a toda la tierra. Gloria a Dios. Y los que no puede tocar son los que están llenos de la vida de Dios. Y dice que venía para matar con espada. Es la que causa las guerras, es la que causa los disturbios, es la que causa el hambre, la escasez, la miseria. Por eso la miseria hay que atacarla como emisario de la muerte, porque esa no es de Dios. De Dios es la abundancia, de Dios es la vida, de Dios la prosperidad, de Dios es el gozo, de Dios es la sanidad. Pero no la muerte, ni la enfermedad, ni la miseria. Eso es algo que la muerte ha entrado porque el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte entró a todos los hombres. Pues que todos, ¿quiénes no hemos pecado? De ahí Dios nos sacó, del poder de la muerte, nos trasladó de la muerte a la vida. Y ahora, por causa de los que ha escogido para salvarlos, dice que la muerte no puede abarcar toda la tierra, sino solamente una porción. Aquí dice que la cuarta parte de la tierra. Bendito su nombre, que tenemos esperanza de vida en Cristo. Y dice que ella es la que trae las pestilencias, las enfermedades que son tan terribles. Entonces cuando se tope con una enfermedad de alguien que usted conozca, y le estén diciendo que es una persona que ya está grave de muerte, empieza a atacar la muerte. Acuérdese que la muerte no se pudo enseñorear, ni pudo entrar donde estaba la sangre puesta en las puertas de los israelitas. Aunque estaban en Egipto, pero como habían obedecido a la voz que le fue predicada a través de Moisés, estaban obedeciendo a Dios. Y aunque no conocían a Dios, de todas maneras estaban obedeciendo y pusieron la sangre, y por haber puesto esa sangre ya no pudo entrar ahí la muerte. Llega con pestilencias, llega con enfermedades, dice que llega hasta con fieras. Ay, hermano, y estas fieras, demonios, porque hay seres malignos, hermano, que se apoderan de quien se apodera, no tienen compasión. Pero bendito su nombre, que Dios un día hizo algo para que esa muerte fuera debilitada. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 56, esto le va a gustar a usted y a mí también. 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero nosotros no tenemos eso. Tenemos aquel que le quitó el aguijón a la muerte, que se llama Jesucristo. Si Él le quitó el poder del pecado, con la gracia de Dios, con la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado, y entonces la muerte se quedó sin su aguijón. Pero si no hubiera aparecido a Cristo, el aguijón de la muerte cada día hubiera estado más grande, más grande, más grande. Hemos orado por personas que tienen sentencia de muerte, y ha sido visto que hay un aguijón clavado. Cuando llegamos y en la fe lo sacamos, lo arrancamos, la persona se recupera. A su nombre. Mire, hermano, por tantos siglos y años y décadas y centurias y milenios estuvo la muerte reinando sobre los hombres. Pero cuando apareció el Hijo de Dios para usarte a ti, Dios, te recibo, que Dios me va a usar para arrancarle la aguijón de la muerte cuando les predique la sangre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Es donde entonces se queda la muerte con el puro palito, hermano, ya no tiene el aguijón. ¿Qué pudiera hacer sin el aguijón? Ya no se puede llevar el que pensaba llevarse. Entonces se los llevaron a Jesús para que le trajeran a todos los que están endemoniados, para liberarlos. Entonces hoy tenemos que buscar la manera de qué cosas Dios nos tiene que liberar.
porque a veces traemos arrastrando cosas que ni siquiera nos acordamos o no sabemos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y porque nos podemos acordar de lo que hicimos nosotros, pero ¿cómo vamos a saber lo que hicieron ellos más si ni siquiera los conocimos? Que si murieron antes de que nosotros los conociéramos, a nuestros abuelos o tatarabuelos. Pero bendito su nombre, que hay poder en el nombre de Jesús para arrancarlo. ¿Cuántos de aquí, hermano, podemos decir que estamos completamente libres de que el enemigo haya puesto algo? Mire, en Mateo capítulo 27 y verso 28, aquí habla de algo que le hicieron a Jesús, el Hijo de Dios. Dice, y desnudándole, ¿está ahí? Mateo capítulo 27 y verso 28, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, ¿qué le hacían? ¿Cuántos de aquí no hemos recibido burlas? ¿Alguien no se ha burlado de nosotros? ¿Quién de los que estamos aquí, alguien nunca ha sufrido lo que es a que alguien se burle de uno? Se burlan de uno porque está flaquito, se burlan de uno porque está gordote, se burlan de uno porque está grandote, se burlan de otro porque está miniatura. ¿De cuántas cosas no se burlan? Del que tiene lentes, del que no los tiene, del que tiene cabello, el que no lo tiene. A Eliseo le decían, sube, calvo, sube. Se burlaban de él. Burlas. Y era un ungido con doble unción, doble poder de lo que había hecho Elías, y se burlaban de él. ¿A cuántos de aquí no se han burlado nosotros? ¿Qué? Porque si uno está como usted. Burlas. A ver, cierra tus ojos, piensa quién se ha burlado de ti. Ahora di, yo lo perdono. O le estás quitando el aguijón a la muerte cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas a alguien que se burló de ti, alguien que dijo, está bien feo, está bien fea, está bien guapo, se cree la gran cosa. Alguien que se burló. Más cuando viniste a Cristo, dijeron, mira, ahora sí, muy cristianito, después de que todo su pasado que tuvo. Burlas. A Jesús lo desnudaron. Cuando uno lo critican, cuando uno lo ofenden, cuando uno lo humillan, lo que querían era meterle en la cabeza una corona de espinas. Y después ahí anda uno con los hoyos en las sienes, en los recuerdos. Y me sangran. Me acuerdo, cómo me dolió que se burlaran de mí, se rieron delante de todos, hicieron burla porque no hablo con claridad, porque no tengo la facilidad de expresión, porque no tengo la manera de hacer las cosas con las manos, porque tengo algún defecto, alguna falla, y la gente se burla, y esas memorias dañan. Por eso, hermano, él dice que sufrió lo mismo que todos hemos sufrido, pero en él no se halló pecado porque pudo perdonar. Y como estamos aprendiendo de él, vamos a perdonar. La parte más esencial para ser liberado es perdonar a los que nos han herido, a los que nos han causado memorias dolorosas. Yo he tenido memorias dolorosas de niño y a veces se me olvidan porque son tantos años que ya fui niño, que ya ni me acuerdo de algunas cosas, pero tarde que temprano surge el recuerdo y me sigue sangrando la herida. ¿O sabe una cosa? A Jesús le sanó la herida. Le pusieron sus coronas de espinas, pero dijo el Señor, en lugar de esa corona de espinas te voy a dar una corona de oro. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántas personas no se burlan hasta la manera como camina alguien? Yo tenía un maestro en la escuela, era de literatura, era un Julio Iglesias, un tipazo así de muy elegante, muy así, era el maestro así, hasta le decían el Julio Iglesias. Y entonces dice que un día él estaba haciendo de escuela joven y se enamoró de una muchachita, y la muchachita lo cortó y le pegó, hermano, en el puro corazón, y ahí andaba dolido. Y dice, fui con mi viejo, o sea, con su papá, y me dijo mi papá, ¿por qué andas tan decaído? Es que me cortó aquella, y se le salían las lágrimas. Y le decía, la jovencita aquella, ¿era tu novia? Le digo, pues andaba bien detrás de ella y ya me había dicho que sí, pero siempre no. Y me dejó herido. Le digo, ¿y qué te le quedas? Mira, fíjate bien en ella. Fíjate cómo camina. Media zambita.
esa te quita la felicidad. Y aquel como que le despabilaron un poquito los pensamientos. Digo, hay otros que caminan más bonitas. Dice, dice, ya no lloré. Con lo que me dijo ya no lloré. Pero mire, se estaban burlando de las amitas. Qué tremendo. Qué tremendo. Que a veces, hermanos, personas con actitudes nos hieren. Pero Dios tiene una corona de oro también. No solamente, ¿quiénes fueron los que le pusieron la corona de espinas a Jesús? ¿Fue acaso Dios? No, de ninguna manera. Eran los soldados que se estaban burlando de él. Hicieron burla de él. Y dice aquí, y le decían, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, escupitajos, hermano. A los varones a veces les pasa eso cuando están jóvenes. Le dicen, a ver, dice que aquel que le tienes miedo. Y no, que yo no le tengo miedo. Dice que te le hacen los mandados. Le ponen siempre así. Y luego dicen, a ver, escupe. Eso hacían en mis tiempos. Y había unos terribles que eran buenos para escupir. Y al que cuellito le cayera en la ropa porque se soltaban los trompos y las peleas. Vinieron y le escupieron a Jesús. Esas son maldiciones. Hay gente, hermano, que escupe y están maldiciendo. Pero fíjese que cuando Jesús sacó saliva de su boca fue para crear ojos nuevos, para abrir oídos, para abrir la lengua, para sanar en molestias y enfermedades. ¿Por qué tuvo que hacerlo así? Por las maldiciones que les habían sido tiradas. Dijo, mira, en vez de esas maldiciones viene la bendición, y agua de vida fluye de la vientre de aquellos que son hijos de Dios. Y le puso saliva en su boca y se sanó. Un día un hermano oró por mí. Me dijo, a ver, ¿por qué tiemblas tanto? Es que dice que, no sé, de niño tengo esos temblores y yo siempre me canso mucho para escribir porque pongo mucha presión en la pluma para que me salga bien la letra. Y me canso terriblemente por estar haciendo esa presión. Entonces me dijo, a ver, préstame tu mano. Le hizo así. Y me la paso así. Yo dije, pero me mejoré. Porque agua de vida. No le digo porque le dé una pasadita a nadie, ¿verdad? Pero Dios lo hizo por medio de Jesús. Y lo sanó. Pero esto no venía para sanarlo, sino para herirlo, para dañarlo, para hacerle daño. ¿A cuántos de los que estamos aquí no fuimos víctimas de alguien? Más cuando le hacen bullying, ¿verdad? Hoy en día todavía dicen que se sigue haciendo bullying, hasta en la iglesia cristiana. Diga usted, fuera de aquí todo espíritu de bullying. A su nombre, gloria. Y dice que tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, hermano. Los golpes en la cabeza causan problemas delicados de salud. Hay personas que se accidentaron y se golpearon, pero hay gente que fue golpeada. Yo tengo que pedirle mucho perdón a Dios porque yo era medio peleonero. Y hubo personas que les pegué en la cabeza cuando estaba peleando. Y yo le digo, Señor, perdóname, Dios mío, no sabía lo que hacía. Pero de las personas que recibieron los golpes, algunos se quedan, miren los boxeadores, los que eran muy inteligentes se quedan así medio tontitos, por tanto golpe, por el sacudimiento del cerebro dentro de la cabeza. Y mire, hermano, ¿quién había pensado que a lo mejor un demonio se podía haber metido por alguien que se peleó con otra persona? Se pueden meter espíritus de enfermedad, de torpeza, espíritus que atacan la mente, el cerebro, porque ¿dónde iba la corona? En la cabeza. Hay enfermedades de la cabeza, padecimientos de la cabeza que son provocados por espíritus. Hay gente que se cayó y se dio un golpe en la cabeza. Yo conocí a un joven que se cayó de un árbol, dice él que estaba subiéndose un árbol y se cayó, se golpeó en la cabeza terriblemente, y de ahí en adelante empezó a tener los ataques epilépticos. Entonces le dije, mira, eso que tú tienes es que un espíritu de muerte te quiso matar, pero no te pudo matar, pero te está atormentando porque quiere acabar contigo. ¿Me dejas que ore por ti? No, porque yo soy testigo de Jehová. Yo no creo en eso. ¿Usted cree que yo estoy endemoniado? Yo soy hijo de Dios. Le dije, bueno, los ataques epilépticos le estaban dando cada vez más periódicamente. Entonces, un día que le sucedió,
vino un manager que era cristiano y me dijo: Eduardo, ven, ayúdame, mira, se está manifestando con un ataque epiléptico. Entonces yo fui con él a orar, y cuando estábamos orando ahí, llegó la esposa, hermana del manager, que también era cristiana, y se puso ahí, y en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendemos, que esto, que el otro, y que se le avienta encima un gruñidote y una mirada bien fea. Dije, Dios mío, esta mujer trae puertas abiertas también. No puede orar por ella, déjemelo a mí, váyase por favor, llévesela porque se está poniendo mal ella, no va a ser que se le pase para allá. Se la llevó, y cuando se la llevó le dije: espíritu de angustia y ansiedad, te ato en el nombre de Jesús, espíritu sordo y mudo, sal de él. Amén. Y empezó el hermano como un niño chiquito: baño. Se fue y se metió al baño a hacer pipí. Pero era como olía. Santo su nombre, parecía un perro muerto lo que olía ahí. Horrible, porque los espíritus inmundos son eso, inmundicia. Y entonces salió de él. Pero otro día, hermano, aparece después de una semana y me dice: quiero hablar con usted. Usted me quiso hacer un exorcismo, y usted cree que yo estoy endiablado. Le dije: mira, te manifestaste con un ataque epiléptico y me vinieron a llamar para que orara por ti. Y al orar por ti, te entraron unas carreras por entrar al baño. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Pues más de una semana. Vas a ver que los ataques epilépticos se te van a retirar. Había pasado un mes y no le daban ataques epilépticos. Pero como se puso bravo, le dije: mira, tú no es tu culpa que tú hayas estado así. Tú te caíste de un árbol, te golpeaste la cabeza, te pudiste haber muerto. Pero como no te moriste, estuviste al borde de la muerte. Vino un espíritu a tratar de acabar contigo. Y cada vez que tú pasas por algo estresante que te asusta, eso te acerca y te empieza a atormentar y te quiere poner así. Pero hay poder en el nombre de Jesús para hacerte libre. Yo no creo eso, me dijo. Y después de un mes empezó otra vez a tener ataques epilépticos cuando le están dando cada semana. La cosa es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querer mantenerse en la condición enfermiza en vez de querer agarrar la naturaleza sanadora de Dios? Por no creer. Es que mire, hay doctrinas que en vez de que le ayuden a uno, lo desayudan. Como le decía del estorbante. Me dijo un compañero, me dijo: fíjese, le presento, él era de los que ponían alfombras y todo eso, y traía siempre un ayudante. Entonces vino conmigo y le dijo: mire, le presento a mi estorbante. Dije: ¿estorbante? ¿Cómo? Si es su ayudante. No, es que más me estorba lo que me ayuda. Hay doctrinas así, que en vez de ayudar, estorban y frenan el propósito de Dios. Por eso, mire, el Espíritu Santo está para socorrernos, no para estorbarnos, para ayudarnos, para llevarnos a la victoria, a la sanidad de los golpes, de las burlas, de las críticas, de las humillaciones. Todas esas cosas querían hacer que Jesús no pudiera hacer el sacrificio perfecto, pero entre más ensañaron contra él, más salió de él, de la fuente de agua viva, una palabra: yo, Señor, yo los perdono, no les tomes en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. Y lo que estaba haciendo con ellos, le estaban poniendo a su corona más lustre y más lustre y más lustre. Así que cada vez que tú perdones, diga: recibo, hombre. Cada que ves que tú perdones y te acuerdes de alguien que te hizo daño, es como estarle sacando brillo a la corona de oro. Es estarle quitando las espinas, hermano, para que ya no siga uno sangrando. Ahora fíjese una cosa: después de haberse burlado de él, dice el verso 31, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y se lo llevaron para crucificarle. Más heridas y más heridas y más heridas. Y las burlas que llegaron todavía encima de la crucifixión. Dice que se acercó uno para darle a beber en un depósito hiel de amargura. Y se lo acercaron y algunos decían: no, es que era para que se anestesiara. Pero dice que probándolo no quiso beberlo. Tú y yo tenemos que aprender que las cosas que causan amargura no estarlas bebiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las cosas que nos han amargado la vida o que nos quieren amargar la vida, ni a ponerles atención ni saborearlas.
sino a evitar beberlas. No quiero oír de cosas que me hacen daño. A ver, diga usted, de aquí en adelante me voy a esmerar por no seguir bebiendo recuerdos que me hacen daño, porque yo no viví para ser amargado, sino para ser lleno de gozo. ¿Por qué cree que el Señor tiene vino celestial? Para aliviarnos, hermano, porque dice, da bebida fuerte al espíritu amargado. Entonces Dios lo que tiene que hacer es ayudarnos para que la amargura la podamos expulsar. Hay demonios de amargura. Hay gente que padece de amargura. Con nada le saca una sonrisa, nada le hace gracia, porque está acostumbrada tanto al sufrimiento y al dolor, y se mantiene recordando el sufrimiento, que no puede disfrutar el tiempo presente. Hoy el tiempo presente es alabar a Dios. El tiempo presente es llenarnos de la palabra de Dios. El tiempo presente es llenarnos del Espíritu Santo. Y con eso, hermano, la amargura es un estorbo. Porque hay personas, hermano, que reciben a Cristo, se ora por ellos y se les ministran para que reciban la llenura del Espíritu Santo, y no la reciben porque está metida ahí la amargura. Hay que sacarla. ¿Y cómo? Cada vez que se acuerde de un dolor, diga, yo lo perdono. Y perdono a mi papá, y perdono a mi abuelito, y perdono a mi vecino, y perdono al pastor, a su nombre. Porque a veces me dice cosas que me duelen. Pero yo ni sé qué le estoy hablando a cada quien, porque se imagine si supiera la vida de cada uno, estuviera yo más loco que otra cosa. Con los problemas de cada uno, yo no sé ni de qué ustedes vienen lidiando en la vida. Imagínense que yo con trabajo me sé la mía. A veces hasta se me olvidan cosas de mi vida, hasta que las veo en la escritura y digo, Padre bendito, sáname de esto. Entonces hay enfermedades mentales que el enemigo trata de meter en la gente cristiana. Y usted y yo tenemos que tener una palabra en nuestra boca de que nuestros recuerdos sean sanados. Y cuando nos acordamos de lo que nos hizo daño y usted perdona, usted está ministrando vida a su propia alma. A ver, diga usted, yo perdono. Mire, su alma ya lo escuchó. Va a decir, entonces ya no tengo por qué estar teniendo reacciones de pleito. Si ya perdoné, ya perdoné. Al alma hay que enseñarle. Por eso David le decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? No podía alabar a Dios. Él venía físicamente, pero en su alma, como era guerrero, decía, me la van a pagar aquellos que me estuvieron burlándose de mí, que me decían que yo andaba ahí nomás porque quería deleitarme de ver la guerra con Goliat. ¿Usted cree que a David no le aventaron sus buenos dardos? Si a él le pasó casi como a José, que sus hermanos mayores, que eran los que deberían de haberlo protegido, más bien lo criticaban, lo burlaban y lo ninguneaban. Pero Dios se propuso hacer de él un rey. Y Dios se ha propuesto de todos los gentiles hacer un reino de reyes y sacerdotes en su milenio. Pero ahorita tenemos que el proceso de la sanidad. Así que cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier menosprecio. Hay gente, hermano, que es muy tímida. Y hay gente que con mucho trabajo le saca un saludo. Pero para eso venimos a la iglesia, para que Dios nos sane. Para que podamos botar eso, hermano. ¿Se acuerda aquel hombre que estaba cubierto con un manto y estaba ahí y le dijeron, alégrate que Jesús te llama? Y aventó el manto de tristeza, de soledad, de dolor, de menosprecio, y se le alegró la vida. Necesitamos que Dios nos alegre la vida. Por eso, mire, el Señor le pone a los que cantan. Aquí aparece Eduardo, aparece yo y todos los músicos echándole ganas para que usted y yo nos alegremos. ¿Por qué? Porque fueron muchas las tristezas y mucha la angustia y muchas las críticas y muchas las burlas y los escupitajos y todas las cosas, muchas críticas. ¿Sabe que es una de las cosas que hace tanto daño? Yo me recuerdo, yo tenía un amigo que siempre me daba carrilla con la nariz. Me decía, ¿sabes cómo sé que ya vienes llegando en la esquina? Porque lo primero que sale es la nariz. Y a mí me daba risa. Yo se lo cuento, no creo que estoy llorando, me da risa porque hasta me hicieron un dibujo, ya lo tenía yo en mi pared, de mi recámara, como una obra de arte. Me habían hecho un dibujo crítico.
y jovencito, delgadito y con la nariz grande. Y me decían, uy, ¿a poco te vas a dejar que te estén dando tanta carrilla? Y yo les decía, hombre, están jugando, hombre. No, yo me lo surtía. Pues súrtelo, yo no. Entonces, ¿por qué surtirlo? Si me está pasando esto, pues ni modo, ¿verdad? Pero estoy contento con mi nariz. Ni por aquí para operármela. Mi papá sí se la operó. Lo dejaron, mire, como escuadra. Tremendo ángulo de 45 grados. Nariz perfecta, se la dejaron. Pues es que jugando béisbol estaba el de catcher y no traía careta. Y cuando le dieron el batazo, lo dejaron así. Bueno, eso dice, ¿verdad? Eso me dijo a mí, yo se la creí. Porque el amor todo lo cree. Tremendo, hermano, pero le dieron un batazo que le botaron la parte de aquí y le costaba trabajo respirar. Yo una vez recibí un rodillazo en la nariz, por eso la tengo así como un poquito chueca. Y me cuesta trabajo en la noche a veces respirar, y entonces me pongo un brazo de tal manera que me oprimo para el lado contrario y duermo bien a gusto. No me la pienso operar. No tengo ningún problema con mi nariz. No va a hacer que me dejen peor. ¡Ah, su nombre! Pero hay gente, hermano, que es capaz de hacerse todo una cirugía completa. Quédese contento con lo que tiene. Diga usted, gloria a Dios por los ojos que tengo. No se quiera poner pupilentes. Si tiene usted los ojos oscuros, imagínense, pone unos azules, nos va a asustar. ¿Va a querer echar fuera el chamoco? Porque se ponen raros cuando se manifiesta un espíritu de muerte. Se le ponen los ojos blancos. Ya me han tocado. Se ponen bien feos. Pero mejor mire, denle gloria a Dios que tiene, si los tiene oscuros, tiene esos ojos españoles, como la canción aquella, ¿verdad? Y si los tiene claros, gloria a Dios. Cada quien, Dios le da como Él decidió hacerlo. Ahí le salió a Marta una nietecita con ojos azules usted. Y uno voltea a ver al papá y voltea a ver a la mamá y no sacó los ojos azules. Abuelió. Hay veces que abueleamos, pero cosas terribles. No, gloria a Dios. No diga, ouch. Señor, líbranos. Desata mis ojos de la lujuria de mis ancestros. Restauran mis oídos, Señor, de ser metiche. ¿Por qué? Porque ancestralmente tenía alguien, hermano, que era terrible. Y échele la culpa a quien sea, pero renuncia a ello. Renunciemos a ello. Amén. Hoy yo creo, hermano, que cuando Jesús vino para liberar, vino Él primeramente a atender a las ovejas de Israel. Y Dios lo que quiere es atender a su pueblo cristiano. Si tú has recibido maltratos, ofensas, humillaciones, gente que te ha ridiculizado, y es algo que te tiene sin poder disfrutar el ambiente, porque a veces la gente fue ridiculizada en la escuela. Cuando le dijeron, a ver, párese y léame este capítulo de este libro, y se equivocó por ahí con una palabra y empezaron los bullings. No sabe leer, es un burro, y póngale orejas de burro, y siéntenlo en la esquina, y suban al banquito. Y hay veces que les hacen burlas a los niños, y se les quedan. Y después no toleran estar entre la multitud que alguien se ría, porque les molesta la risa, porque se acuerdan de las burlas, de las críticas. Pero hoy el Señor vino para sanar, para echar fuera sus espíritus. Mire, gloria a Dios que ya no están demonios, pero son espíritus que están ahí para herir, porque como usted ya perdonó, perdió la fuerza el enemigo, y ahora ya nomás se queda por ahí un espíritu debilitado que hay que echarlo fuera. Así que vamos a orar y usted me va a ayudar. Nos vamos a desatar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos sane el alma. Yo no sé la vida de cada uno. Imposible sería atendernos a cada uno, porque una sola administración a veces se prolonga muchas horas y no alcanza uno más que el polvito de encima. Pero cada uno sabemos de dónde venimos, qué clase de cosas nos han dolido, qué nos han ofendido. Algunas personas nos hicieron crítica destructiva y se mofaron de carcajadas, y uno no tolera que alguien se ría.
ni cuando cuentan algo gracioso. ¿Por qué? Porque hay una herida por ahí clavada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a perdonar a toda aquella persona. Cierra tus ojos, por favor. Acuérdate, ¿qué personas te han ofendido? ¿Qué personas la persona que más daño te haya hecho? Necesitamos trabajar sobre ello. Constantemente recuerda a esa persona y bendícela. Y dice: Señor, yo perdono la ofensa, la humillación, la vergüenza, la crítica, la humillación que me hicieron, Señor. Yo vengo a perdonar porque tu palabra dice que perdonando seremos perdonados. ¿Cómo podremos invocar el perdón de Dios si no podemos perdonar a los que nos ofenden? Pero hoy venimos, Señor, en tu nombre. Espíritu Santo, trae a la memoria los daños ocasionados, Señor, que estorbaron nuestro desarrollo para alcanzar aquello para lo que tú nos has llamado. Quizás algunos no pueden compartir la palabra con otra persona porque se sienten que no lo van a hacer bien, porque alguien se burló de ellos cuando explicó algo. Pero hoy perdonamos, Señor, a los maestros de la escuela. Cuando empezamos aún, Señor, a la primera enseñanza que recibimos, algunos en kinder, otros en prekinder, otros en la etapa primaria, elemental, otros en la secundaria, otros en la preparatoria, y otros, Señor, en tu pueblo bendito. Diga usted: yo perdono, Señor. Perdono a mis maestros. Perdono a aquellos que un día me humillaron. Quizás algún hermano físicamente, algún hermano en la carne, quizás alguna hermana. Yo la perdono, yo lo perdono. Yo desecho en el nombre de Jesús toda amargura de mi vida. Sea sacada, sea arrojada. No la quiero conmigo. No quiero mantener una vida resentida. No quiero mantener en mi mente ni en mi cabeza la corona de espinas que siga sangrando. Quiero mantener una mente sana, un espíritu de perdón. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, derrama tu unción sobre mi cabeza. Yo no quiero enfermedades mentales. Yo no quiero ser afectado por espíritus de enfermedad en la mente, en la cabeza. Quizás algún golpe recibiste de alguien que peleó contigo y te humilló de manera extrema. Di: yo perdono. Quizás alguien te empujó y te caíste y te golpeaste la cabeza y te quedaste amedrentado. Di: yo perdono, pero yo me libero. Echo fuera de mi mente todo recuerdo tormentoso, toda crítica, todo abuso, toda palabra ofensiva que penetró en mi mente y se quedó en mi subconsciencia. La echo fuera de mi mente, fuera de mi conciencia. Dios me ha perdonado, Dios me ha sanado. Cancelo toda palabra que hablaron contra mi vida de ser una persona inútil. Sí soy útil, útil para el reino de Dios. Tengo el poder del Espíritu Santo que me da las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, las habilidades, los dones para poder ser alguien que honre a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hónranos de esta manera, Señor, porque yo sé que has enviado el Espíritu Santo para ayudarnos, para darnos nuevamente un valor en la vida, para que no vivamos con cohibiciones, ni con complejos, ni con inferioridades. Por eso decía Juan el Bautista: todo valle, levántese. Es la honra de Dios para el que está abatido, para el que se siente poca cosa. No somos ninguna poca cosa. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para sanarnos. Diga: yo echo fuera de mi vida todo espíritu de enfermedad mental. Echo fuera todo espíritu de olvido, todo bloqueo para aprender. Echo fuera toda torpeza. Hay gente que la maldijeron diciéndole que era un estúpido, perdóneme el término, pero hay gente que ha sido maldecida de esa manera. Digo usted: yo cancelo esas palabras. Yo no soy eso. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y tengo la mente de Cristo, y Dios ha decidido cambiar mi lamento en gozo. Tengo un gran valor delante de Dios. No seguiré siendo afectado por la baja estima. Sé lo que soy: una hija, un hijo de Dios, y Dios me lleva a su reino. Él me ama tal y como soy, porque fui hechura de sus manos, creado para alabar su nombre. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará que Él es Dios. Diga usted, Jesucristo es mi Dios. Fui creado a su imagen. Me ha dejado su Espíritu Santo. Viviré en sanidad. Cierro las puertas del pasado, del tormento, de la burla, de la crítica, de la desnudez con la que me han ridiculizado. Pero de aquí en adelante, Dios me ha dado vestiduras de lino fino. Y yo me mantengo con esa nueva imagen, la imagen del nuevo nacimiento que hay en Cristo Jesús, hecho fuera de mi vida. Todo mal recuerdo. Cierro esa puerta. Espíritu Santo, sella, Señor, esa puerta. Porque yo no tengo por qué padecer enfermedades mentales. He sido perdonado y me perdono a mí mismo por los errores, por las fallas, por la ineficacia que haya cometido en mi vida. Sé que tú eres un Dios que da nuevas oportunidades. Tú no me dejarás, Señor, ridiculizado, sino que tú me darás la honra que tú das a los que te honran. Padre amado, honra a tu iglesia, Señor. Dígale, hónranos, Señor. Nosotros te honramos a ti, anunciando quién tú eres. Hónranos a nosotros mismos, para que podamos mantenernos en el nivel al que tú nos has llamado, para no ser perdidos de la gloria que tú tienes para nosotros. Yo recibo las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. Aunque yo me haya sentido indigno o indigna, Dios ha prometido. ¿Sabes una cosa en este tiempo, iglesia? A muchos jóvenes les enseñan que mantener una vida de virginidad es una ridiculez. Y déjame decirte que es una honra. Si alguien en su infancia fue abusado de esa manera, diga usted, Dios me ha hecho una virgen pura para Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo, una virgen pura para Dios. Así que no sientas vergüenza de tu vida, porque Dios te ha restaurado completamente en el día que naciste de nuevo. Eres una nueva criatura y las cosas viejas quedaron atrás y de aquí en adelante todas serán hechas nuevas. Y yo perdono a aquellas personas que abusaron de mí. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y Dios empieza a hacer una creación nueva. Cada vez que tú confiesas con tus labios y te humillas delante de Dios, Dios te restaura. Recibe restauración, iglesia. Esa puerta está cerrada. Espíritu Santo, séllala, Señor, para que no siga afligiendo el corazón de tu pueblo. Digo usted, yo me desato de toda atadura de maldiciones y desato mi descendencia. Mi descendencia será una generación nueva, llena de Dios, con la gloria de Dios en sus vidas. Porque yo cancelo toda herencia ancestral que venimos arrastrando en las emociones, en los recuerdos, en los sentimientos. Diga, yo me desato para ser libre. Libre para alabar a Dios. Libre para cantarle a Dios. Libre para servirle a Dios. Libre para seguir anunciando sus misericordias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.